Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del momento en que se encuentren viendo el video. Me presento, mi nombre es John Andrea Aparicio Sánchez, estudiante de la Universidad Militar Nueva de Granada. Estoy cursando la materia Economía, cuarto semestre, y en este pequeño espacio les voy a compartir unos principios básicos de economía, algo muy sencillo, ¿cierto? Algunos conceptos quizás ya los tengan claros, otros quizás no, entonces pues, vamos a compartir un poco de información para que si hay alguna duda pues la puedan aclarar, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos son los costos de oportunidad, ¿cierto? Entonces, para lograr entender este tema lo voy a explicar con un ejemplo. Todos sabemos que existen los espacios orbitales, son aquellos en donde en algunos espacios destinados hay una cantidad limitada de satélites, ¿cierto? Entonces aquí las grandes empresas se pelean por estos espacios para tener sus satélites propios y pues bueno, desde allí generar ingresos. Por ejemplo, empresas que lanzan satélites para las comunicaciones tienen una mayor cobertura, entonces al tener una mayor cobertura podrán cobrar más porque el servicio es de mejor calidad. Entonces, en sí ese es un costo de oportunidad, ¿verdad? La, la, la chance o la oportunidad, valga la redundancia, de poder lanzar un satélite, lo cual no es nada económico, pero hay empresas que tienen la capacidad de hacerlo y que con el tiempo con el tiempo a corto o largo plazo van a recuperar dicho dinero. Después de que recuperen el dinero, pues van a generar ya unas ganancias. Otro de ellos son las curvas de posibilidades. Entonces, para entender una curva de posibilidad, recurriré a un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, un estudiante que no dedica más de 2 horas por semana en una materia, es muy probable que le vaya regular o quizás no supere los exámenes o requerimientos que su docente o la materia en sí le exige. En cambio, un estudiante que le dedique alrededor de 10 horas o más, sí tiene una gran probabilidad y bajo estudios se ha encontrado que son estudiantes que no van a tener ningún tipo de inconveniente porque tienen alguna duda, investigan y superan como esa barrera que no logran descifrar, ¿sí? Entonces, eso es una curva de posibilidad. El siguiente es una economía, la siguiente es economía positiva versus economía normativa. La diferencia entre ellas dos es muy fácil, es lo siguiente. Digamos, la economía positiva es aquella que no involucra sentimientos a la hora de realizar un negocio. En cambio, la normativa es lo opuesto, sí involucra sentimientos. Entonces, por ejemplo, si se aumenta el precio del combustible, pues muchos dirían que van a comprar menos combustible, ¿verdad? Porque el precio aumentó. Entonces ahí estamos viendo, solamente hasta ahí estamos viendo que eso es una economía positiva, ¿verdad? Porque el combustible sube, entonces hay una ganancia, el precio aumenta, ¿cierto? Entonces ahí hay un factor ahí que es el dinero y que es mayor. Por el otro lado, la otra parte puede ser entonces cuando no se debería permitir que aumente el precio del combustible. Entonces ahí es cuando se ve que eso es una economía normativa, ¿cierto? Porque se ingresa a la hora del negocio como un sentimiento que no se debería, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia y con ese ejemplo se los doy para que me logren entender qué es una economía positiva versus una economía normativa. ¿Listo? El siguiente es el poder del análisis económico, que no es más, este concepto no es más que una constante mejora o una absorción de conocimiento para así tener la capacidad de enfrentarnos a un negocio y tener ese análisis. Entonces, ¿cómo se logra? Se logra aprendiendo de personas que tienen gran experiencia, consultando, leyendo. Entonces, no es más que eso, ¿sí? Por otro lado tenemos lo que es la escasez y elección.
Entonces, es aquella renuncia de primera mano a un negocio. La escasez y el acción no es más que una renuncia a un negocio que quizás va a generar una ganancia, pero entonces uno renuncia a ello o se renuncia a ello para en un futuro generar un negocio mejor, ¿sí? Que va a aumentar nuestra ganancia. Es decir, en este momento se obtiene un lote. Ese lote, dependiendo de la ubicación, tiene un costo. Digamos, si ese lote se encuentra en un sector donde no haya agua, ahí ya comienza a perder valor, porque muchas personas desean tener